En primer lugar, bienvenida a nuestro Facebook Live de esta semana. Hoy vamos a hablar sobre los lavados nasales, pero antes de comenzar me quiero presentar. Yo sé que hay algunas personas que no me conocen. Mi nombre es Mayerlin Álvarez Quintero, yo soy médico, soy profesional en terapia respiratoria y tengo un diplomado en manejo de estilo de vida en pacientes con síndrome metabólico. Soy la creadora de myhomecare.com.co, en donde pueden encontrar tips útiles para el manejo de la salud, manejo del estilo de vida saludable y también todo lo que tiene que ver con respecto a enfermedades respiratorias. Creé esta comunidad que se llama Respira Vida, la cual la hice con el fin de ayudar a las personas y de asesorarlas en aquellas patologías crónicas como es el asma bronquial, la rinitis alérgica, y quitar una cantidad de ideas que tenemos con respecto al cuidado respiratorio. La verdad, a pesar de que tengamos patologías como estas, no indica que no podamos vivir de manera normal. Como dicen por ahí, un refrán, en casa de herrero, asador de palo. Yo soy, a pesar de que tengo ya 2 carreras con respecto a esto, soy asmática, sufro de rinitis y mis hijos, lastimosamente, también sufren de rinitis y de asma. Pero la idea es que así como he podido ayudarlos a ellos y ayudarme a mí misma a controlar estas patologías con control ambiental, también pueda ayudarlos a ustedes. Así que bueno, en el día de hoy vamos a hablar sobre los lavados nasales, pero primero quiero darles una pequeña introducción con respecto a la anatomía de la vía aérea superior. Quiero saber en primer lugar si me están escuchando perfectamente, si la transmisión se está viendo sin ningún problema, para que por favor me digan si se está viendo, si se está escuchando, para poder continuar. Bueno, veo caritas. Bueno, me alegra mucho que estén acá. Listo. Ok. Las ventajas que hay en el Facebook Live es que no puedo compartir imágenes. Entonces, lo que hice fue que imprimí unas imágenes para que podamos entender un poquito la importancia de los lavados nasales. Nosotros tenemos una conexión, ok, excelente. Nosotros tenemos una conexión entre lo que es la nariz, la boca, la orofaringe, o todo lo que es la faringe, con los oídos. Es muy importante reconocer de que la anatomía del niño es muy diferente a la anatomía del adulto. Por eso, en este punto, que más adelante se lo voy a explicar, vemos cómo los niños tienden a tener más otitis que a tener sinusitis, como sucede con los adultos. A cada lado de la cavidad nasal, nosotros tenemos unas cavidades. Aquí tenemos la imagen. A cada lado vemos, hay unas cavidades que son huecas, que deberían estar normalmente llenas de aire. Estas cavidades son las que se conocen como senos paranasales. Los senos paranasales van a tener unas funciones muy importantes en lo que son van a permitir lo que es la humidificación y calentar el aire que nosotros respiramos, van a permitir actuar como una caja de resonancia para la voz, permiten disminuir el peso que hay en los huesos en donde ellos se alojan y disminuyen el peso del cráneo. Cuando hay un proceso infeccioso, nosotros tenemos 4 pares de senos paranasales. Tenemos los frontales, los maxilares y más internos están los esfenoidales y los hemoidales. No todos se van a desarrollar en el momento del nacimiento. Cuando nacemos, con nosotros vienen lo que son los senos maxilares y los senos esfenoidales. Ya después, a medida que van creciendo, a los 5 años se desarrollan los hemoidales y con eso nos damos cuenta que es más común porque estos senos están más relacionados con el oído, más común la otitis a esa edad. Ya más o menos a los 7 a 8 años se desarrollan los senos frontales y es donde viene la patología más frecuente, que es una sinusitis. Cuando hay casos de resfriado común y casos de gripe, esa acumulación de moco, vemos aquí en esta imagen, esta acumulación de moco, no solamente a nivel de las cavidades nasales, sino también a nivel de los senos paranasales, son un caldo de cultivo para las bacterias y es lo que nos va a dar lo que conocemos como la sinusitis. Es ahí la razón por la cual hacemos los lavados nasales. ¿Qué es un lavado nasal? Hola Yesenia, bien, excelente, veo que se está escuchando sin ningún problema. Graciela también, bienvenidas. Bueno, ¿qué es un lavado nasal? Los lavados nasales es un procedimiento higiénico que es personal, en donde se hace un lavado profundo en las cavidades nasales y también en los senos paranasales. Sin embargo, hay que aclarar algo muy importante.
no siempre los lavados nasales nos van a resolver todos los problemas que tienen que ver con moco. Muchas veces el 100% del líquido que nosotros inyectamos para hacer el lavado nasal no va a salir completamente, va a salir entre un 10 a un 15%, porque mucho de este líquido se va a quedar acumulado a nivel de los senos paranasales. Más adelante les voy a explicar qué vamos a hacer en esos casos. Okay. Acá estoy mirando mis apuntes, esperando que más personas se conecten. Ok. Algo muy importante, y por eso les decía, que la solución a los problemas de moco, nosotros vamos a tener moco por un resfriado común, por una gripa, por una alergia, eso es pan prácticamente diario. Lo que es importante aquí, más que estar realizando lavados nasales de manera repetitiva, es qué vamos a hacer para disminuir esos casos de acumulación de moco. Por eso es muy importante mirar la parte ambiental, qué es lo que me está llevando a mí o a mi hijo a producir tanto moco, tanta sinusitis. Entonces yo tengo que mirar, por ejemplo, cómo está mi ambiente, si yo utilizo aire acondicionado, en qué temperatura lo tengo, si utilizo, por ejemplo, utilizo muñecos de lana o cobijas afelpadas, eso también me puede llevar a la acumulación de moco. Si tengo animales dentro de la casa, el ambiente es muy importante. Hay una charla que voy a dar más adelante, donde ya puedo compartir imágenes que habla sobre cómo manejar toda la parte ambiental en los pacientes con rinitis alérgica y asma. Ok, vamos bien hasta ahí, excelente. Bueno, ¿qué debemos utilizar para hacer los lavados nasales? Lo primero que tenemos que utilizar es el líquido para hacer los lavados nasales. Y entre esos utilizamos principalmente lo que es la solución salina. ¿Ok? La solución salina normal contiene una concentración de cloruro de sodio que es muy similar a la que nosotros tenemos en el organismo. Si recordamos un poquitico de ciencia, cuando estudiamos en bachillerato, el sodio o la sal lo que va a hacer es que va a atraer ese líquido que tenemos en exceso. Por eso utilizamos la solución salina. Además de solución salina, ¿con qué vamos a hacer la inyección o la presión de lavado nasal? Entonces podemos utilizar, normalmente se utilizan las jeringas, ¿sí? O podemos utilizar, muchas veces se utilizan las peritas, las podemos llenar de solución salina y hacer el lavado nasal, o podemos utilizar estas botellitas que son especiales, que son la estructura muy anatómica para poder hacer el lavado nasal. Algo muy importante es qué cantidad de solución salina voy a utilizar. Eso depende. Si es un niño muy pequeñito, por ejemplo, menores de 6 meses, la cantidad de solución salina que yo debo utilizar realmente es muy poca, porque la anatomía de los niños es muy pequeñita. Entonces, ellos se pueden utilizar hasta 2 centímetros, prácticamente es 1 centímetro y 1 centímetro por cada lado. Ya si son más grandecitos, ya utilizamos pues mayor cantidad, podemos utilizar hasta 5 centímetros o hasta 10 centímetros y ya tenemos un adulto. ¿Cuál es la técnica que vamos a utilizar? Realmente hay 3 técnicas para hacer los lavados nasales. Una de esas es colocar la persona boca arriba con la cabeza inclinada. Realmente estas se utilizan en los niños muy pequeñitos o en personas que tengan problemas neurológicos. No me gusta mucho porque, como les explicaba, por ejemplo, en la imagen que les mostré, si yo hago un lavadito nasal con el niño acostado, lo que voy a hacer es que voy a llevar este líquido prácticamente hacia la vía que me comunica hacia el oído, y generalmente una complicación de este tipo de técnica es que me va a causar la otitis. La otra técnica es colocar el paciente también boca arriba con la cabeza hacia atrás, pero a muchos papitos no les gusta por el miedo de que el niño pueda vomitar y pueda broncoaspirar. Independiente de la técnica que se utilice, yo siempre les recomiendo de que los lavados nasales lo hagan 2 horas después que el niño haya comido. La otra técnica, que es la que me gusta y la que utilizo normalmente, es la persona totalmente recta, se puede colocar sobre una taza o en el lavabo y la cabeza inclinada hacia adelante. Yo aquí les tengo una sorpresa, vamos a hacer, no le voy a hacer el lavadito, pero quiero mostrarles la técnica de una bebecita. Entonces, tengo una invitada, que se pueda ver. Les presento a Julieta. Julieta tiene 2 mesecitos. Para que se encuentre que con los bebecitos también podemos hacer los lavaditos nasales.
Entonces, con ellos, y no solamente con ellos, sino en todo el mundo, es muy importante, además de los lavados nasales, la parte de la succión. Voy a hacer el ejemplo, no le voy a aplicar a ella solución salina, todos los bebés van a llorar, y aquí necesitamos mucho la colaboración de las mamitas o el cuidador. Todo lo que tenemos que hacer es que vamos a colocar al bebecito en esta posición, hacia abajo, está calmadita, y colocamos la jeringa en esta posición oblicua a la carita de ella, ahí está calmadita, y hacemos el disparo, ¿ok? Si lo vamos a hacer del otro lado, la colocamos y hacemos el disparo. Con ellos es muy importante lo que les decía, la parte de la succión. Hay varias formas de succionar, porque ellos no tienen la forma de sacar el moco y no tienen la forma de sacar el líquido. Entonces podemos utilizar dos instrumentos. Podemos utilizar las peritas, que es esta, pero algo muy importante de la perita es que la perita, para que nos haga la succión, tenemos que introducirla presionada. Si le damos acá, lo que yo hago es que la coloco, no la introduzco toda y adentro la suelto para que me haga la succión. O si no, que me gusta más, es utilizar estos instrumentos. Aquí tenemos la mamita que va a coger a Julieta. Que se ve. ¿Ok? Esto es un tubo succionador. Me gusta bastante porque nosotros hacemos la succión con nuestra propia boca y la verdad es muchísimo mejor que con las peritas. Simplemente yo le coloco esta parte en la naricita de Julieta, que se queda quieta, y con mi boca hago la succión. De esa manera yo le saco el moco. Así no tengo la dificultad o la complicación de que el niño se le vaya a quedar moquito en los senos paranasales o en su fosita nasal y podamos sacarlo todo. Chao, Julieta. Listo, continuamos. Espero que esté claro hasta ahí. ¿Cómo vamos a hacerlo en los adultos? En los niños más grandecitos o en los adultos podemos también utilizar la jeringuilla o podemos utilizar las botellitas, ¿ok? Lo importante es la posición de mi cara. Espero que se esté viendo excelente. Me coloco cerca, digamos, al lavado, con la cabeza inclinada hacia adelante y un poquitico ladeada. ¿Por qué tengo que hacerlo un poquito ladeada? Porque en el momento cuando yo voy a aplicar el líquido, tengo que hacer que el líquido salga por gravedad hacia el otro lado de la nariz. Entonces yo me coloco en esta posición, voy a respirar por la boca para evitar que se abra la glotis, digámoslo así, y se evite nos podamos broncoaspirar con el líquido que estamos utilizando para el lavado. Entonces me coloco en esta posición ladeada, ¿ok? La posición de la jeringa es muy importante y hago la aplicación. La boca abierta, hago la aplicación, el líquido tiene que salir por el otro lado. Podemos hacerlo con la jeringa o podemos hacerlo con estas botellas. Estas botellas tienen un producto que es a base de bicarbonato de sodio, que ya viene esterificado. Lo que tenemos que utilizar es un líquido o el agua que sea purificada o que sea filtrada. Entonces ahí hacemos la dilución y acá viene dentro del producto, nos dicen qué temperatura tenemos que colocarla pues para evitar la quemadura de la fosa nasal. Entonces con esto también hacemos la técnica, abro la boca y simplemente hago una pequeña presión para que el líquido vaya a salir por el otro lado. Importante, así como los niños chiquiticos, en los más grandes y en los adultos, el soplido. Más que el lavado nasal, el soplido es muy importante. Y en el soplido tenemos que evitar, ¿sí? Digamos, los dolores a nivel del oído. Entonces, hay dos formas de hacer el soplido. Lo podemos hacer tapándonos una fosa nasal y haciendo un soplido fuerte, pues tapamos la otra, o la que más me gusta, y le estoy enseñando últimamente a los pacientes porque he visto mejores resultados, es con mis dos dedos voy a hacer una presión a nivel del seno maxilar, acá en este punto, llevando la presión hacia adelante, es decir, de los oídos hacia la fosa nasal. Yo respiro profundo, soplo, de esta manera ayudo también a sacar el líquido que se encuentra en esa parte de la fosa nasal. ¿Ok? Bueno, eso era la parte que le quería compartir con respecto a los lavados nasal. Déjenme ver si me faltó algo. Listo.
¿Por cuánto tiempo tenemos que hacer los lavados nasales? Máximo 3 días. ¿Por qué? Porque más de 3 días, lo que les decía, muchas veces lo que hacemos es que acumulamos líquido a nivel de la fosa nasal y eso nos va a llevar a irritación, porque la solución salina o cualquier producto que nosotros utilicemos nos va a llevar a la irritación de la mucosa nasal. Y eso nos puede causar tos. Entonces, si yo veo que le hago lavado nasal a mi niño y me está causando tos, es porque hay acumulación de líquido y eso es una complicación de lavado nasal. Una pregunta que me hacían, ¿los lavados nasales causan otitis? Sí, puede causar otitis, ya vimos por la técnica, y la otra es porque en el momento cuando yo hago la descompresión del moco que tengo acumulado, no solamente en la cavidad nasal, sino en toda esta área, al hacer esa descompresión, el oído se destapa y causa el dolor a nivel de la trompa de Eustaquio. Por eso, muchas veces, los lavaditos nasales dan esa parte. ¿Cuándo debo acudir al médico? Al médico debemos acudir cuando al hacer los lavados nasales se presenta sangrado nasal, se presenta mucho dolor en esta zona, dolor de cabeza fuerte y fiebre. ¿Por qué la fiebre? Bueno, porque ya puede haber una complicación de la misma sinusitis. Ok, el otro punto que le tenía era, de pronto que me van a hacer la pregunta, es cuando, bueno, los lavados nasales ya vimos que se hacen cuando hay mucha acumulación de moco. Pero si yo tengo un caso, por ejemplo, un paciente que tiene rinitis alérgica, que la acumulación de moco o la obstrucción que el paciente siente no es porque tenga moco acumulado, sino porque los vasos sanguíneos están abiertos, están hinchaditos, y eso es lo que va a llevar a la obstrucción, pero no es por moco. En estos casos los lavados nasales no sirven para nada. En este caso lo que vamos a hacer es una irrigación nasal. ¿Con qué hacemos irrigación nasal? Lo podemos hacer con estos productos que me gustan porque ellos tienen, además de que tienen la forma anatómica, el flujo, digámoslo así, la presión que ellos van a utilizar no es tan fuerte como la que se hace con un lavado nasal. Entonces esto no me va a hacer un lavado profundo, pero sí me va a hacer una irrigación del área y me va a hacer una limpieza y me va a mantener la limpiecita, digamos, las fosas nasales. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Entonces este tiene la forma anatómica, no para introducirlo completamente en la nariz, como muchos poquitos hacen, sino yo simplemente coloco un poquitico, y no lo coloco ni pegado hacia el tabique, digamos ni lo coloco mirando hacia el otro lado, lo coloco de esta forma, hago mi irrigación y el soplido nasal en todos lados es importante. Entonces, en pacientes con rinitis alérgica, utilizo irrigación y no lavado nasal. Si el paciente le mandaron un medicamento, como son los corticoides nasales, antes de utilizar los corticoides nasales hay que hacer limpieza nasal. Y la limpieza nasal no se hace con lavado nasal, sino con irrigación nasal. Después de hacer la irrigación, yo utilizo mi corticoide nasal. Aquellos pacientes que tienen rinitis alérgica, que tienen hipertrofia de cornetes o que tienen pólipos, generalmente les mandan estos productos que son a base de corticoides. Entonces, después de haber hecho mi lavadito, mi limpieza nasal con la irrigación, yo utilizo los corticoides. Lo que hago es que agito el corticoide, me tapo una fosita, me coloco el aplicador. Tampoco tengo que introducir totalmente el aplicador, sino simplemente hago esto, disparo, absorbo. Luego me tapo la otra fosa nasal, me coloco el aplicador, disparo, absorbo. No hago ni para adelante ni para atrás, porque yo quiero que el corticoide me actúe solamente en el área de la fosa nasal. Eso es lo que les quería compartir el día de hoy. Espero que haya sido de muchísima utilidad. Si tienen alguna pregunta, podemos dar respuesta. Ok, ¿alguna pregunta? Dice, a mi hija le mandaron beclometasona nasal, ¿ok? Tengo que limpiarle el otro, ¿cuál otro? Bueno, si le mandaron beclometasona nasal, con ella es bueno hacerle la limpieza nasal. No hacerle lavaditos nasales, sino la limpieza nasal, como les expliqué. Le pueden comprar este producto que es a base de agua de mar esterificada y le hace la limpieza antes de utilizar el corticoide nasal. De todas formas, el corticoide nasal pues tampoco le va a ayudar a descongestionar, pero no es que sea la solución definitiva. La solución definitiva en todo este proceso
es de control ambiental, eso es 100%. Sí, la verdad es que yo sí les recomiendo a los pacientes que van a utilizar un corticoide nasal que compren un limpiador nasal que es, por ejemplo, puede ser, no tengo nada con estas marcas, pero a base de sal marina que está esterificada para hacer limpieza nasal, solamente para hacer limpiación o limpieza nasal. De pronto me van a preguntar, ¿qué hago en caso de que yo le hago lavadito nasal a mi niño y le da dolor de oído, que no sea generalmente la otitis? Es muy importante aplicarle calor y aplicarle masaje que va desde el oído hasta la parte de la nariz. Yo utilizo este equipo, pues tengo otra invitada, este equipo que es un vibrador calor, coloco un pañito para que no vaya, la verdad no quema, pero para evitar la sensación, y hago masaje desde el oído hasta la cara interna, hasta la parte interna, con el fin de desinflamar, porque este dolor de oído de los niños que se le hace lavaditos nasales es por eso, porque tienen muy inflamado esta zona. Ok, bueno, si no hay ninguna otra pregunta, la verdad quiero darle las gracias y espero que haya sido de gran utilidad. Nos vemos pronto con otro tema. Chao.